Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Vamos a dar comienzo a la conferencia de hoy. La temática es intoxicaciones, sobredosis, drogas adulteradas y toxicología. Nos acompaña Carlos Damín, que es médico, doctor en medicina, especialista en toxicología y salud pública. Es jefe del servicio de toxicología del Hospital Fernández de Buenos Aires. Profesor titular de toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA. Presidente de Fundartox e integrante del Comité de Expertos de la Comisión de Drogas de Naciones Unidas. Daniel Pacerini es médico generalista, especialista en toxicología clínica, actualmente viceintendente de la ciudad de Córdoba y presidente del Consejo Deliberante de dicha ciudad. Ha sido concejal e intendente en 2 oportunidades de la localidad de Cruz Alta de Córdoba. Asimismo, se desempeñó como ministro de Solidaridad, legislador provincial en 2 oportunidades y ministro de Desarrollo Social. Desde 2017 se desempeña como voluntario en el Centro de Acompañamiento Comunitario del Padre Mariano Oberlin. Nilda Gait es médica cirujana, magíster en drogodependencia y salud pública de la UNC, especialista en pediatría, toxicología y salud pública, es vicepresidenta de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, presidenta de la Sociedad de Toxicología y Ambiente del Círculo Médico de Córdoba, es referente provincial de la Red Argentina de Toxicología y Latinoamericana, docente colaboradora de la Universidad Católica de Córdoba, miembro de comisiones interministeriales y del Consejo de Desarrollo Sustentable. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Bueno, por acá. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Yo me bajo para hablar porque esta cosa de docente, esto estar ahí arriba me resulta más fácil estar acá. Bueno, gracias a los cordobeses por la invitación, gracias a Darío particularmente por esta mesa de toxicólogos y por la integración. La verdad que estoy muy impactado con el Congreso, el volumen de participación es impresionante y más allá de la gente que está en la temática diariamente, ver a la gente de la policía, a los cadetes, realmente es un gusto poderlos integrar en este tipo de charlas y discusiones. Así que, bueno, dado el auditorio, reacomodé un poco ayer la presentación porque, bueno, la idea es que podamos entendernos todos y poder dialogar para poder sumar y poder hacer de esto algo un poco más amigable sobre todo. Vamos a hablar de intervenciones en crisis toxicológicas y su manejo cocaína adulterada en Puerta 8. Vamos a empezar por el caso, porque la verdad que cuando ocurrió también nos impactó y mucho. Ustedes saben, si recuerdan la situación que tuvo varios muertos por una cocaína adulterada. Y la gente se sorprendió porque cuando piensan en cocaína, la gente no piensa en morirse. Y cuando uno miraba lo que ocurría con los videos y era cola de gente en un barrio muy vulnerable, haciendo la cola para comprar cocaína, y uno tiene que ubicarse en la circunstancia. Era un lugar muy humilde, realmente socioeconómico y cultural muy desfavorecido, en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, donde la gente hacía cola para comprar supuestamente 1 gramo de cocaína a 200 pesos. Ustedes saben que la gente que consume cocaína, y sobre todo en nuestro país, yo voy a mostrarle algunos números del resto de América Latina,
sabe que lo que consume está adulterado. En nuestro país es difícil muchas veces garantizar la calidad de lo que se comercializa en farmacias porque no tenemos biodisponibilidad, no tenemos bioequivalencia, por lo tanto cuando uno compra un medicamento cree que tiene lo que el laboratorio dice que tiene, porque supuestamente el ministerio, supuestamente no, porque el Ministerio de Salud está atrás tratando de corroborar, confirmar esta composición. Esto no pasa cuando la gente va a comprar cocaína, que sabe que está adulterada en nuestro país, y muy adulterada. Vamos a ver que la adulteración puede llegar hasta el 70 al 80% del componente del polvo que la gente consume. Por lo tanto, cuando esta gente de Puerta 8 estaba haciendo la cola para comprar cocaína a 200 pesos, sabía que además iba a estar muy adulterada, porque era un precio absurdo. Cuando empiezan las noticias, yo estaba en el hospital con el equipo del Hospital Fernández, que es un equipo muy grande de profesionales, un servicio con 43 profesionales nombrados, un servicio grande, y vemos las primeras noticias de que había muertos por cocaína. Lo primero que hicimos fue llamar por teléfono al hospital que los estaba recibiendo. La toxicóloga de guardia se comunicó con el médico de la terapia intensiva que estaba recibiendo a los pacientes, y entonces era para ver qué estaba pasando con esos pacientes, y resultaba que estaban llegando pacientes con falta de aire, estaban llegando pacientes con depresión del sensorio, es decir, con un sueño que en algunos casos llegaba al coma, y eso eran los dos síntomas cardinales que los pacientes tenían. Ninguno de los dos coinciden con una intoxicación por cocaína, que es una sustancia estimulante. Ahora vamos a hablar un poquito de la cocaína, pero no tenía nada que ver con una intoxicación con cocaína. Entonces era claro que lo que estaba ocurriendo era que había un adulterante que estaba generando un efecto que no era el esperado para una intoxicación por cocaína. Así que era un adulterante, no había lugar a dudas, porque la gente decía comprar cocaína. Frente a las preguntas que le hacemos, descubrimos que además los pacientes tenían una miosis, es decir, una contracción de la pupila del ojo muy marcada. Y los toxicólogos sabemos que son muy pocas las sustancias que generan este síntoma. En realidad es un signo, no es un síntoma. Y entonces pensamos que pudiera haber involucrado un opioide, porque el síndrome que constituía esta tríada de depresión del sensorio, depresión respiratoria y miosis puntiforme es un síndrome opioide. Y por eso sugerimos en ese momento que se usara un antídoto para los opioides, que es la naloxona. Se usó la naloxona y ocurrió que al primer paciente que se lo administran se despierta y vuelve a dormirse. Eso a los toxicólogos claramente nos dio dos pautas. Primero, que estábamos frente a un opioide, es decir, un derivado del opio, pero que además tenía una vida media muy larga, porque el efecto de una ampolla de naloxona había servido para despertarlo por apenas instantes al paciente. Entonces sugerimos poner un goteo de 4 ampollas de naloxona en un suero e ir administrando, titulando esa administración, para ver si lográbamos mantener despierto al paciente, y tuvimos éxito con el primero que intentamos esto. Esto nos confirmó que era un opioide y que era de vida media larga. Nosotros tenemos muchos opioides. Los opioides son sustancias muy utilizadas en nuestro país. Son bendiciones. Cuando alguien tiene un dolor muy fuerte, cuando alguien tiene una enfermedad terminal, tener la morfina es realmente maravilloso para calmar el dolor. Por lo tanto, los opioides son medicamentos muy utilizados en nuestro país, comercializados legalmente, pero que están generando muchos problemas en el resto del mundo. Estados Unidos hace 3 años, en el 2019, declaró la emergencia sanitaria por el fentanilo, porque produjo 70.000 muertos en un año. ¿Y por qué el fentanilo? Porque es una sustancia derivada del opio muy utilizada para adulterar cocaína en Estados Unidos, y también para adulterar heroína, porque es más barata que la heroína, tiene un efecto similar porque pertenecen al mismo grupo farmacológico, y entonces
también adulteran. Bueno, ¿cómo se resuelve? Que empiezan a tratarse todos los pacientes de esta manera y entonces habíamos encontrado la causa de lo que estaba produciendo la muerte en estos pacientes. Dejamos el caso, vamos a hablar un poquito de los adulterantes. ¿Para qué se adultera una sustancia? Bueno, básicamente el fin es siempre el mismo, económico. Cuando alguien adultera una sustancia, lo que hace es incorporar una sustancia más barata a una droga para aumentar su volumen, diluyéndola. Entonces lo que se pretende es estafar al comprador porque le está vendiendo algo que no contiene lo que él supone que contiene. Vale decir, con la cocaína la gente hace cola para comprar supuestamente 1 gramo de polvo blanco que debería ser toda cocaína y en realidad muchas veces lo que tiene es 20% de cocaína y todo lo demás son otros polvos blancos que el único fin que persigue es aumentar el volumen y vender por 1 gramo lo que no es 1 gramo. ¿Sí? Y entonces uno mira que los adulterantes son de 3 tipos. El primero, son polvos que lo único que pretenden es aumentar el volumen y que no tienen ninguna función. Por ejemplo, el talco. Por ejemplo, el azúcar impalpable. No tiene ningún impacto en la salud. La gente aspira azúcar y no tiene cocaína, pero tampoco tiene un impacto negativo en su salud. ¿Sí? El talco tiene algún impacto negativo, pero nadie se muere por haber aspirado talco. Esos son exclusivamente polvos inertes destinados a ampliar el volumen de lo que se vende. El segundo grupo de sustancias adulterantes son sustancias que se incorporan para engañar otra vez al consumidor con algo similar pero más barato. Por ejemplo, es el caso de las anfetaminas. Cuando uno habla con un consumidor de cocaína, uno le dice, no, esta cocaína que consumí tenía muchas anfetas porque me puso muy duro. Las anfetaminas tienen un efecto muy parecido a la cocaína, pero no es cocaína. El consumidor acostumbrado a la cocaína sabe la diferencia, pero es más barata. Entonces, adulteran con algo que tiene un efecto similar, pero más barato, y de esa manera obtienen obviamente un beneficio económico. Y la tercera es cuando se adultera con alguna sustancia que tiene otro objetivo. Por ejemplo, la fenacetina. La fenacetina es un antiinflamatorio que se dejó de utilizar, pero no está prohibido, pero dejó de utilizarse hace mucho tiempo, hace muchos años era el Geniol. La fenacetina tiene una acción sobre el glomérulo en el riñón que hace que le prolongue la vida media a la cocaína. Vale decir que la gente consume cocaína y tiene un efecto más prolongado por ese adulterante. En este caso, lo que se persigue no es un fin económico, sino otro tipo de acción. En este caso, prolongar la vida el efecto de la cocaína. Esto se ve mucho con las cocaínas fumables, que ahora vamos a hablar de las cocaínas. Entonces, dentro de este grupo también tenemos a veces, no llego hasta allá al fondo porque veo a esta pobre que me está persiguiendo con la cámara y se le acaba así que por eso no sigo caminando. Bueno, dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, sustancias de prueba. En Estados Unidos se utiliza mucho como sustancia de corte el fentanilo, que para nosotros era la causa de muerte de estos pacientes, para adulterar la cocaína, pero en realidad es un efecto buscado porque es un efecto muy particular el que da la cocaína, que es una sustancia estimulante del sistema nervioso central, con un depresor como es la heroína, el fentanilo. ¿Está claro? Entonces, lo que se pretende ahí es buscar otro efecto distinto y entonces obviamente no es como los 2 primeros adulterantes que no perseguían un fin simplemente económico en la adulteración. Dicho esto, voy a hablar un poquito de la cocaína antes de hablar finalmente de los adulterantes que vemos en la cocaína. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central, es una sustancia que se obtiene después del procesamiento a partir de una planta, la eritroxilon coca. Si ustedes han estado en el noroeste argentino, seguramente han coqueado
¿sí? O han tomado una infusión de coca porque es buena para el mal de las alturas, el apunamiento o alguna de esas nombres que tienen, el mal de alturas, y sale de esa planta. Cuando alguien toma un té de coca o consume o chapa o masca coca, si uno le toma una muestra de orina, ¿va a dar cocaína positivo? Sí, claro que sí. ¿Por qué va a dar cocaína positivo? Porque la cocaína es uno de los principios activos de esta planta, del eritroxilon coca. Y de esta planta salen distintas formas de consumo de acuerdo a los distintos procesamientos. El clorhidrato de cocaína, que es la sustancia más conocida, hidrosoluble, es un polvo blanco que se puede aspirar, que la gente aspira, no inhala. Aspira, la cocaína se aspira, es un polvo blanco que cuando se aspira tapiza las fosas nasales, pero no sale de la nariz, no va al pulmón el polvo blanco. Ahora, cuando lo que se fuma es pasta base, opaco o crack o cualquiera del grupo químico de las cocaínas fumables, ahí sí porque se quema y lo que ingresa por pulmón es el humo, eso sí se inhala porque la absorción se produce en los pulmones, no en la nariz, ¿sí? Entonces tenemos el clorhidrato, las cocaínas fumables y las formas de alguna manera legales que dijimos que son el coqueo o la infusión de coca. Y tenemos dentro del clorhidrato, que es una sustancia químicamente, y acá tengo profesoras de química, así que no me voy a meter mucho con la química, son químicamente, podríamos decir, más refinadas, son hidrosolubles y entonces por eso se pueden diluir y entonces inyectar. Y ahí tenemos que el clorhidrato puede ser usado en forma intravenosa, ¿sí? Que es un método que nosotros tuvimos hasta el 2001 muy alto, llegamos a tener en mi servicio hasta el 33% de nuestros pacientes se inyectaban. En el 2001 drásticamente baja, con varias variables. Las campañas de prevención del VIH fue una de las cosas que generó que la gente dejara de inyectarse, y la aparición de las cocaínas fumables, el PAC, ustedes se acuerdan que aparece entre el 2001 y el 2002, que hace que la gente empiece a fumar. Entonces, esta es otra variedad de forma de consumo, pero dentro de la misma sustancia que es el clorhidrato. Como les decía, en nuestro país la cocaína que se consume, la cocaína que se comercializa, está muy adulterada. Y les voy a mostrar algunos datos para que vean que no nos tenemos que sentir tan mal, porque no somos los únicos. En un estudio que hizo la CICAD, un estudio muy interesante que hizo el doctor Antonio Pascale Prieto, que es un amigo uruguayo, que hizo un estudio para toda la CICAD, hizo en realidad una búsqueda bibliográfica muy importante, y lo que demostró fue que todas las cocaínas que se comercializaban en Uruguay, ahí, estoy ahí con alguna, ahí vamos, el 90% de las muestras, hizo una revisión sistemática que se llama, y el 90% de las muestras en Uruguay estaban adulteradas. En Argentina el 82% y los chilenos son los que menos adulteran la cocaína. Pero fíjense con qué la adulteraban. Cuando miramos con qué, y acá empezamos a entender algunas otras cosas que nos pasan o que escuchamos o que leemos que pasan y que no entendemos muy bien qué pasa. Miren, cuando miramos en Argentina cuáles son los adulterantes más frecuentes, nos encontramos con que la cafeína es el principal, después tenemos la lidocaína, ahora vamos a hablar de cada uno, después tenemos la fenacetina, que yo les comentaba recién, que era este antiinflamatorio que antes se comercializaba con el nombre de Geniol, y en algunos casos también tenemos paracetamol y aminopirina o dipirona, la novalgina para la fiebre que seguramente todos conocen. Fíjense que son prácticamente todos medicamentos que además son polvos blancos. Y entonces uno entiende por qué es barato, porque suele haber robos de camiones de transporte de medicamentos que no sabemos dónde van a parar. Sí, sabemos dónde van a parar. Son comprimidos que molidos
Son polvos blancos que terminan siendo introducidos o diluidos dentro de una cocina de cocaína. Ahora, volvamos a la idea de Puerta 8, ¿no? De esta cola de la gente tratando de comprar cocaína, muy adulterada porque era muy barata. Del otro lado del mostrador, ¿quiénes había? Miren, ustedes, me imagino que somos acá casi todos argentinos, es probable que tengamos algunos invitados de países de la región, pero sabemos que muchas veces algunas cosas no las hacemos tan prolijamente. Imaginémonos qué es lo que pasa en una cocina de cocaína. ¿Cómo se hace? Nosotros hemos visto alguna cocina de cocaína donde las mezclas se hacían con una mezcladora de cemento, de esas que tienen en las construcciones, donde adentro de la boca de la mezcladora va todo lo que es polvo blanco que puedes tirar. Entonces ellos ponen 1 kilo de cocaína y después le van agregando polvos blancos hasta obtener 10 o 8 kilos que quedan mezclados más o menos. Entonces, cuando se fraccionan en gramos, en lo que se conocen como el raviolo, la fracción, o el caramelo, o la fracción, la envoltura, el papel, a algunos le tocó seguramente un poco más de cocaína y a algunos le tocó un poco más de paracetamol. ¿Sí? Y entonces ahí uno empieza a encontrar por qué, por ejemplo, en una fiesta como la de Time Warp, ustedes se acuerdan que en Buenos Aires hubo una fiesta que tuvo 5 muertos hace 6 años, una fiesta de música electrónica, y había mucha gente que había consumido el mismo tipo de metanfetamina o derivado o éxtasis, algún otro derivado de la metanfetamina, y uno dice, ¿por qué algunos tuvieron un efecto tan grave y otros no tanto? Tiene que ver con esto, con que la forma de mezclar, la forma de la producción, no tiene ninguna lógica ni sigue ningún método, es el del más o menos del que lo está haciendo, ¿sí? Que normalmente es de algún barrio muy vulnerable porque es la última etapa, la del fraccionamiento, no es la de la producción. Y con esto quiero dejar claramente, por lo menos mi idea, cuando muchas veces se dice el problema ocurre en las villas o en los barrios vulnerables, definitivamente ahí no ocurre la producción de cocaína, que se requiere de una tecnología y de una infraestructura enorme. La última parte, la del fraccionamiento, la de la mezcla con otro polvo blanco, eso puede ocurrir en cualquier garage, como lo hemos visto en alguna serie, ¿sí? Pero la otra parte no ocurre dentro de un barrio vulnerable seguramente. Ahora, ¿qué pasa con estas sustancias? Bueno, miren, cuando lo que tenemos es lidocaína, la lidocaína es una sustancia que se le parece en algunas cosas a la cocaína. ¿Por qué? La cocaína es un anestésico local. Dentro de su mecanismo de acción, una de las cosas que tiene es que genera anestesia local. Deben haber visto en alguna película, o por ahí los que trabajan más cerca de la policía o en la policía lo han vivido, que la gente cuando encuentra un polvo blanco, lo primero que hace es se pasa el polvo por la lengua. La cocaína no tiene gusto, lo que están tratando no es de encontrarle gusto a cocaína y saber si es cocaína o no, sino que la cocaína lo que tiene es un efecto anestésico, le duerme la lengua. Cuando es cocaína se duerme la lengua, cuando no es cocaína no se duerme. Para eso es que la prueban. Cuando más rápido se duerme la lengua, más pureza es esa concentración. Así que el primer policía que llega y que la prueba sabe si es más o menos buena o más o menos mala, ¿sí? De acuerdo a si duerme rápido o no la lengua. La lidocaína es lo que se conoce normalmente como la silocaína, es uno de los nombres comerciales. Es un anestésico con el que si alguna vez tuvieron que hacerles una pequeña sutura, les durmieron el lugar de la herida para poder coserlos, ¿sí? Es un anestésico local, comparte este efecto, pero además, que es un adulterante frecuente, una de las cosas que genera es depresión miocárdica, hipotensión y bradicardia. Entonces, cuando uno está frente a un paciente intoxicado, no me voy a pasar mucho, muchachos, cuando uno está frente a un paciente intoxicado y cree que es por cocaína, tiene la obligación de pensar que no está frente solo a cocaína, sino que está frente a otras sustancias que tendremos que averiguar cuál es,
para entonces poder tratarlo adecuadamente. Los de puerta 8 no tenían síntomas de intoxicación por cocaína y de hecho las muestras demostraron que era tan poca la cocaína que había cuando incautaron varias muestras de los vendedores. Era tan poca la cantidad de cocaína que tenían esas muestras que era despreciable. Por lo tanto, no era posible que se intoxicaran por cocaína y se estaban muriendo por un opioide que no sabían que tenía. La otra cosa es la benzocaína, es exactamente el mismo caso, también es un anestésico local, el mismo caso. La cafeína no, la cafeína es una sustancia mucho más barata que la cocaína y tiene un efecto en algún punto. ¿Es responsabilidad mía esto? Ahí está, ahí se paró. La cafeína es mucho más barata que la cocaína y tiene en algún punto esta cosa de estimulación que hace que simula y entonces el comprador no se queja tanto ante el que le vendió de la calidad de lo que está consumiendo. La dipirona es simplemente usado como polvo blanco. La dipirona puede tener otros problemas como la granulocitosis. Recuerden que, por ejemplo, en Inglaterra está prohibida la dipirona, aunque como antifebril es realmente muy, muy bueno. La fenacetina es este antiinflamatorio que les dije que ya se dejó de usar, pero que no está prohibido, y que lo que hace es prolongarle la vida media, es decir, le prolonga el efecto a la cocaína. Y después tenemos el resto de cosas que suelen estar como adulterantes, que tienen que ver con la producción. Y entonces encontramos carbonatos, bicarbonatos, azúcares reductores, ion cloruro, ion sulfato, que son sustancias que quedan como residuo de la producción del clorhidrato de cocaína. Y por último, lo que podemos encontrar también, o que hemos encontrado en nuestro país, es aspirina, ¿sí? Que también tiene que ver con la incautación de robos, de transporte de medicamentos, la dipirona que la mencioné, y el levamisol, que suele ser, la verdad que no hemos encontrado mucho levamisol, los que encontraron mucho levamisol fueron los uruguayos. El doctor Umpierres hizo una descripción muy grande sobre el levamisol encontrado allá. Acá hemos encontrado en algunas cosas. Es un antihelmíntico, un antiparasitario que puede generar alteraciones vasculares y genera vasculitis con necrosis, úlceras, que muchas veces se suelen ver en pacientes de uso crónico, de aspiración crónica de cocaína, y entonces aparecen estas como consecuencia. Voy cerrando. ¿Para qué todo esto? Digamos que yo soy un fanático y le agradezco mucho a Darío que me haya dado la oportunidad de hablar de un tema absolutamente toxicológico, porque es mi especialidad. Yo soy un especialista en sustancias. Pero normalmente hablo más de prevención. Soy un convencido que tenemos que hacer mucha prevención y esto pretende hacerlo. Cuando uno educa, cuando uno forma, cuando uno habla de algo que sabe, que conoce y trata de que la gente pueda estar alerta, hacemos prevención. Porque si ustedes pueden pensar frente a un intoxicado de cocaína, que no es simplemente un intoxicado por cocaína, porque puede tener otras sustancias, pero que también fue víctima de toda una comercialización en el medio, y teniendo siempre como objetivo, soy un toxicólogo que pretendo todo el tiempo que la gente no consuma. Me van a escuchar hablando de que quiero que la gente no consuma alcohol, o que si consume alcohol no conduzca un vehículo, o que no fume, o que no fume marihuana. Es decir, tengo como objetivo mío profesional siempre es que la gente no consuma sustancias, porque cualquier consumo de sustancias es nocivo, pero soy un absoluto respetuoso de los que consumen sustancias. Y voy a intentar hasta el último minuto probablemente de mi vida, llevo 31 años haciendo esto, de que la gente deje de consumir, convencido que si logramos que un día deje de consumir es un éxito terapéutico. Nosotros hacemos en mi servicio rehabilitación y hacemos cesación tabáquica, además de alcohol y cualquiera de todas estas sustancias ilegales e incluso medicamentos. Y todo el tiempo ayudamos a que la gente deje de fumar. Y hay veces que la gente se siente frustrada porque deja de fumar una semana y recae. Y mi propuesta siempre es, no importa, le ganamos 7 días, ¿no? Digamos que cuando uno tiene que tener como objetivo la abstinencia, porque eso es saludable.
pero estigmatizar y criminalizar al consumidor de sustancias suele ser mucho peor que tratar de ayudarlo para que deje de consumir. Por lo tanto, yo los invito a que, que sigamos participando de este tipo de eventos. Vuelvo a felicitar al doctor Darío Gijena Parker, porque realmente el evento, con este volumen de gente participando, es un éxito a todas luces. A Córdoba por organizarlo. Le agradezco a la mesa y nada, gracias. Después tenemos una parte de preguntas. Al final se van a dar tiempo para las preguntas de cada uno. Como siempre, brillante la presentación de Carlito, gran amigo y profesor. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Daniel Pacerini. A Daniel Pacerini, que lo importante es que aparte de ser un político importante y un buen político, es un científico también. Y tiene muchos títulos y tuve el gusto de que fuera un alumno brillante en toxicología. Así que lo que vamos a escuchar hoy es técnico y científico. Muy bien, buenos días. No tenemos el PowerPoint, sí, pero mejor que no lo tengamos porque se trata por ahí de números y si uno se pega al papel o a la pantalla cuando hay números, por ahí pierde consistencia el fondo de la cuestión. Los números son importantes porque de eso vamos a hablar, pero en primer lugar, bueno, agradecerle a Darío Gijena Parker, a la Secretaría, al Ministerio de Salud y al Gobierno de la provincia que lleva adelante por cuarto año consecutivo este congreso, que es un ámbito, como ven ustedes en la organización, de articulación multisectorial de distintas áreas del gobierno provincial, de la Municipalidad de Córdoba, de los municipios que integran la RAC y fundamentalmente la oportunidad de intercambiar y conocer y acceder a información. Recién, lo voy a decir con todas las letras y me alejo para que no me dé vergüenza decirlo, hemos sido partícipes del privilegio de escuchar a un número uno en toxicología, que es el doctor Carlos Damín, que nos dio una clase magistral, de la cual creo que más allá de la procedencia y de la formación que cada uno de los que estamos aquí, nos ha quedado claro lo que fue la tragedia que ocurrió a principios de año, donde escuchábamos un montón de gente decir un montón de cosas, pero no sabíamos realmente la verdad. Y la ciencia, en este caso, lo demostró recién el doctor Damín, explicada desde la sabiduría, desde el conocimiento y de la experiencia, es un derecho al cual tenemos que tener todos a conocer y en este caso informarnos. Lo vemos todos los días en un montón de disciplinas. Hoy cuando uno prende el televisor o escucha la radio, escucha un montón de dirigentes políticos, algunos profesionales, no le voy a decir científicos, que se transforman en panelistas y dicen un montón de cosas de cualquier tema. Y por ahí, lamentablemente, la gente todavía sigue creyendo que lo que se dice por televisión o en la radio es verdad. Y en ese sentido, lamentablemente, es un daño para la ciencia y un daño para el periodismo. Tener estos ámbitos para obtener información y para formarnos realmente es una gran oportunidad, un derecho al cual celebro que haya una concurrencia muy importante y que la procedencia de la concurrencia sea de toda la provincia y también de provincias vecinas y de países vecinos. Dicho esto, el tiempo que les voy a ocupar tiene que ver con la puesta en conocimiento y a disposición de un trabajo que realizamos en un lugar de la ciudad, en un polígono comprendido por básicamente 5 barrios, Barrio Müller, Barrio Maldonado, Villa Inés, Campo de la Ribera y Bajada San José, que están en la zona este de la ciudad, cerca de la Costanera, cerca de la Circunvalación. Una población que tiene sumados los barrios, de acuerdo al censo anterior, no tenemos los datos del censo actual, entre 17 y 18.000 habitantes, y en la cual me sumé como médico voluntario a una obra que comenzó alguien muy conocido en Córdoba, que es el padre Mariano Oberlin, que comenzó haciendo una tarea de asistencia no solo espiritual, sino de asistencia social a muchas
familias que se acercaban y le manifestaban el problema que tenían algunos de sus integrantes con respecto al consumo. El trabajo que hicimos tiene que ver con la recopilación de datos en un periodo de tiempo del año 2017 al 2019, donde hicimos una ficha de acceso, nos sumamos al equipo, un equipo interdisciplinario donde no había médicos hasta que llegamos nosotros, me sumé yo como médico generalista, el doctor Martín Agüero que está acá como psiquiatra, y nos sumamos a un equipo que venía trabajando con psicólogos, trabajadores sociales, abogados, donde obviamente se brindaban distintos tipos de asistencia. El trabajo que hicimos tiene que ver con el abordaje, una estrategia de abordaje integral al consumo problemático de sustancias en contextos vulnerables. ¿Por qué contexto vulnerable? Porque estamos hablando de una población que tiene una altísima tasa de desafiliación social o exclusión social, altas tasas de desempleo. Cuando empezamos a analizar los casos que recibimos, y nos vamos a referir a los 860 casos, vimos que el desafío era interpretar por qué esa población tenía alta tasa de consumo problemático y por qué ese consumo problemático generaba a su vez una serie de consecuencias. Ese fue el inicio o el pie de la investigación. Encontramos que de todos los pacientes que tenían consumo problemático había algunos elementos significativos. El 76% de los pacientes que atendíamos pertenecían a un grupo etario entre 16 y 30 años y el 70% de los que tenían consumo problemático de ese grupo etario no habían terminado el secundario. El 76% de ese grupo etario no tenían trabajo o tenían trabajo de manera muy precaria, muy inestable. El 80% tenía algún problema de alteración de su estructura familiar. No tenían la figura tradicional de una familia y lo más importante, que quienes tenían un consumo problemático, obviamente ya con una característica de dependencia y de adicción, el 30% de toda esa población que tenía consumo nos refería a que había comenzado a consumir durante la adolescencia. Todos estos números, que por ahí impactan o no, que por ahí uno se los puede olvidar o no, nos empezaron a marcar claramente que no servía la modalidad de atención que se les brindaba hasta entonces, que era poca, que estaba lejos, no había un dispositivo cercano que los pudiera atender o contener, y que además no estaba orientado a ver al paciente o a la persona de una manera integral. Generalmente lo que se hacía era un tratamiento de tipo asistencial, transitorio, y que obviamente no generaba una vinculación con el paciente y claramente eso perdía la oportunidad del seguimiento del tratamiento. El dispositivo que comenzamos a instrumentar tenía que ver con dos estrategias, una de abordaje territorial y otra de acompañamiento comunitario. ¿Qué significa? El abordaje territorial es poner en presencia en el territorio del dispositivo lo más cerca posible donde viva la gente. Y el abordaje comunitario tenía que ver con integrar a los distintos actores de la comunidad a participar de los dispositivos. Encontramos que en este barrio, y esta figura se repite y se repetía en muchos barrios de la ciudad, hay una carencia o ausencia de figuras sociales. No hay clubes, no había centros de jubilados, el centro vecinal no funcionaba, no había espacios comunitarios de integración. El único espacio que por ahí comenzó a integrar la gente era la obra que llevaba adelante el padre Oberlin desde la parroquia, que claramente luego comenzó a generar otros espacios y con la presencia del Estado, que se empezó a hacer presente, se comenzó a trabajar. Los datos más importantes en cuanto a la salud, porque me parece que este es un concepto importante que decía recién el doctor Damín, el problema del consumo problemático, de las adicciones, de la dependencia, no es un problema de falta de voluntad, no es un problema moral, no es un problema de falta de fe, es un problema de salud. El consumo problemático es una enfermedad, hay que verlos desde ese contexto. Y quizá uno analiza retrospectivamente los fracasos de distintas políticas en el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, tienen que ver con que los pilares de abordaje deberían ser un diagnóstico de situación, un tratamiento propuesto y una evaluación de lo que se hizo. Claramente, en la Argentina en los últimos años, uno lo que veía es, y sobre todo en Latinoamérica, que había distintas alternativas de tratamiento, entre comillas,
pero no se hacían con un correcto diagnóstico y no había una evaluación del resultado del tratamiento. Nosotros tratamos y nos propusimos y nos impusimos trabajar con un diagnóstico de situación. Este trabajo hace un diagnóstico de situación, proponer una forma de abordaje integral. Nosotros trabajamos en el primer nivel de atención y claramente una evaluación del trabajo que estamos haciendo. Claramente este año ya comenzamos a hacer un segundo relevamiento donde estamos viendo claramente el efecto de la pospandemia en muchos aspectos que tienen que ver con el consumo. La pandemia nos ha alterado y nos ha modificado un montón de cosas, pero fundamentalmente en el patrón de lo que estamos tratando y de lo que estamos viendo, lo hemos escuchado y lo hemos visto las noticias, que ha aumentado el consumo de medicamentos, de psicofármacos vendidos bajo receta, ha aumentado el consumo de alcohol y ha aumentado el consumo de lo que recién comentaba el doctor Damín. Y estamos viendo también que aumenta el consumo de la mano de las distintas crisis económicas de sustancias que cada vez son cortadas o son estiradas con cualquier tipo de sustancia, lo que hace mucho más difícil la identificación de la causa y obviamente el tratamiento de la misma. El primer dato que les dije, que el 76% de la población que asistimos que tiene consumo problemático tiene entre 16 y 30 años y más del 30% nos relata que ya tiene una adicción. Y todos coinciden que comenzaron con el consumo entre los 11 y los 13 años. Esto el doctor Damín lo dijo recién en varias partes, pero hay una parte fundamental que tiene que ver con el desarrollo de las adicciones. Cuanto antes comienza el consumo problemático de una sustancia por el desarrollo cerebral, por la plástica del sistema nervioso central, la probabilidad de que ese paciente, que esa persona desarrolle una adicción es directamente proporcional y muy alta. ¿Por qué? Porque a medida que se va produciendo el desarrollo, el ingreso de esta sustancia produce una dependencia cada vez mayor y, por ejemplo, está demostrado, no por ejemplo, sino que está demostrado que es casi imposible que una persona que comience a consumir marihuana después de los 25 años desarrolle una adicción. Sí, la adicción comienza claramente cuando el consumo empieza a más temprana edad. Eso nos marca claramente que el objeto del trabajo en estos grupos etarios tiene que ver con acciones de prevención, acciones de educación, y también vimos que la mayor parte, un número altísimo, más del 70% de los chicos que atendemos con problemas de consumo, no han terminado sus estudios. El problema del nivel educativo, la oportunidad de convivir en un espacio escolar, claramente es una oportunidad que muchas de estas familias no tienen y que nosotros estamos trabajando para que eso no ocurra en los grupos que vienen. Un aspecto fundamental que les quiero contar, de los 860 casos que atendimos, siempre reitero que nosotros trabajamos en el primer nivel de atención, no tuvimos ningún fallecimiento por sobredosis. Los 5 fallecimientos que tuvimos en esos 2 años fueron por tuberculosis. La comorbilidad o las enfermedades asociadas al consumo que nosotros detectamos en este grupo social, recordemos lo que les dije, alto nivel de desempleo, alto nivel de desafiliación o exclusión social, llevaban a que teníamos muchos pacientes donde por el abordaje integral que empezamos a hacer y con la perspectiva de salud, a todos los pacientes que ingresan por protocolo les hacemos un laboratorio, HIV, hepatitis B, hepatitis C, el análisis de sífilis, todas las enfermedades de transmisión sexual, y notamos, y obviamente trabajamos muy en contacto con el Hospital Rawson, que es el hospital de referencia para las enfermedades infecciosas que tenemos aquí en la ciudad de Córdoba. Notamos una tasa muy alta predominantemente sobre otros sectores de la ciudad, de tuberculosis y de enfermedades de transmisión sexual. Los pacientes que tienen mayor cantidad de problemas de salud son los pacientes que tienen asociación de estas enfermedades. Y los 5 casos que tenemos registrados en ese periodo de tiempo fallecieron por insuficiencia respiratoria por tuberculosis. Este es un dato de la realidad que hay que tomar en cuenta y les vuelvo a poner en contexto acerca de lo que les estoy contando. Nuestra experiencia de trabajo es en un sector de la ciudad de alta vulnerabilidad social, de
baja infraestructura hasta el momento que iniciamos el trabajo, de baja infraestructura de proximidad de centros de salud, de lugares de contención. Y en este tiempo de trabajo, obviamente, hemos trabajado de manera articulada y voy a poner como un ejemplo de círculo virtuoso el trabajo que se pudo desarrollar ahí. Realizamos una experiencia de trabajo donde es uno de los pocos ejemplos donde pudimos articular los 3 niveles del Estado. Pudimos trabajar de manera articulada con el nivel nacional, el nivel provincial, el nivel municipal y con la comunidad. Por eso nosotros decimos que la mejoría que estamos viendo, el incremento de cantidad de centros de atención, de oportunidades educativas y de oportunidades laborales que se generaron en el territorio, fue por la combinación de un Estado presente y de una comunidad organizada. El Estado presente es porque hemos trabajado muy vinculados con la CEDRONAR, con la Secretaría de Prevención de Adicciones de la provincia, con el Ministerio de Educación de la provincia, con el Ministerio de Vinculación Comunitaria de la provincia, con la Municipalidad de Córdoba, y hemos empezado a generar acciones con la comunidad y desde la comunidad para mejorar el tejido social, para mejorar la oportunidad sanitaria, y estamos convencidos que los resultados tienen que empezar a mejorar. Como dato saliente, se está construyendo un colegio secundario que no había en la comunidad, las 2 escuelas primarias trabajan articuladas en el programa, el centro de salud está integrado al dispositivo, las organizaciones de la comunidad trabajan de manera preventiva, hemos logrado, y lo estamos haciendo con un gran esfuerzo, comenzar a revertir la estigmatización. Lo vuelvo a decir, como le dije al principio, el problema del consumo de sustancias no es un problema de falta de voluntad, no es un problema de bajón espiritual, ni es por falta de fe, es un problema de salud. Y hay que abordarlo desde la perspectiva de los derechos humanos. Ya lo ha referido la Organización de las Naciones Unidas, el fracaso de las políticas públicas en materia del tratamiento de las adicciones fue haber desviado el eje de resolver un problema de salud mental, de salud física y fundamentalmente dedicarse solamente a cambiar tratamientos sin hacer un buen diagnóstico y sin hacer un control y una evaluación de las medidas que uno iba tomando. En la salud pública, y entiendo que en todas las políticas públicas, es muy difícil diseñar algo que funcione si uno no lo respalda en datos o en evidencias científicas. Y sobre todo en la salud pública, las políticas públicas tienen que estar centradas en las personas. En el caso del consumo problemático, nosotros estamos promoviendo y proponiendo, tanto de la Municipalidad de Córdoba y de la Secretaría de Prevención de Adicciones de la provincia, trabajar en el diseño de políticas públicas basadas en evidencia científica. Este humilde trabajo apunta a eso. Y hoy la Secretaría de Prevención de Adicciones, merced al trabajo integrado y articulado que tiene con los municipios y comunas de la provincia y en nuestra ciudad capital, con todos los dispositivos que tenemos a lo largo y a lo ancho de la ciudad, permite obtener información, registrarla, analizarla y tomar decisiones en función de eso. Reitero que hoy tenemos una gran oportunidad en este congreso de intercambiar experiencias, de escuchar a gente que sabe mucho y sobre todo de tomar conciencia que este es un problema al que no hay que tenerle miedo. Tenemos profesionales, tenemos infraestructura sanitaria y sobre todo el concepto de abordaje integral, de presencia territorial y de acompañamiento comunitario son herramientas que entendemos nosotros generan una oportunidad superadora para resolver el problema. En el caso del territorio donde nosotros estamos, el diagnóstico más saliente fue que la gente no tenía un lugar a donde asistir, que la gente que tenía el problema le costaba reconocerlo y cuando lo reconocía, a los lugares donde le referían la atención no tenían éxito en el tratamiento porque se discontinuaba. Hay que entender, y vuelvo al punto de partida, que estamos hablando de una población que mayoritariamente no tiene trabajo, no tiene recursos económicos, derivarlo para que vaya a un centro de salud o a un centro terapéutico que le queda lejos, seguramente le genera una barrera de acceso. Lo que estamos haciendo es promover centros de cercanía, que haya proximidad, que haya un contacto y que haya un conocimiento. Seguramente lo que estamos haciendo en este sector de la ciudad no puede a lo mejor replicarse de la misma manera en otro sector de la ciudad.
Corresponderá hacer el mismo tipo de trabajo o encarar una estrategia de abordaje, pero lo fundamental en el primer nivel de atención en la ciudad de Córdoba es que el abordaje integral, el acompañamiento territorial y el acompañamiento comunitario están dando resultado. Y es fundamental en este caso lograr la simbiosis, que los 3 niveles del Estado trabajemos de manera complementaria. No sirve superponer acciones, no sirve la lluvia de programas. Lo que da resultados es interpretar lo que pasa en el lugar, generar un dispositivo y que ese dispositivo tenga continuidad y que vaya adecuando los métodos en función de cómo se vaya modificando la situación. Para terminar, antes de ingresar, charlando con la doctora Gait, con el doctor Damín y con el doctor Darío Gijena Parker, les comentaba con preocupación algo que estamos viendo y que se está viendo, que después de la pandemia se han disparado un montón de consumos en cantidad, consumos que antes había también, pero que se han disparado en cantidad y que claramente en el lugar donde nosotros estamos trabajando, en este marco de vulnerabilidad que lamentablemente se agrava más allá de los esfuerzos que se hagan desde las gestiones, hay un incremento importante de consumo de lo que recién explicaba el doctor Damín, de distintas variedades de cocaína adulterada, fumable. La proporción se ha incrementado casi en el doble de la cantidad de casos que veíamos antes en referencia con otro tipo de consumos, de marihuana, de alcohol. El alcohol está tan presente que los que concurren al centro o al dispositivo no lo refieren como un problema. Cuando uno le pregunta qué sustancia consumís, marihuana, cocaína, en la repregunta, si uno le pregunta por el alcohol, ahí viene la asociación. Pero estamos viendo que la mayor cantidad de... Nosotros teníamos casi un 40% de los pacientes era marihuana y alcohol y un 60% era cocaína. Hoy tenemos que el 70% es cocaína y de ese 70% más de 2/3 es fumada. Entonces, claramente, esto es un dato provisorio, no tiene un asidero científico, pero es un llamado de atención en el cual obviamente el intercambio de información y la oportunidad de este congreso seguramente nos va a permitir ir diseñando distintas herramientas. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero que este congreso se siga haciendo y que siga teniendo esta convocatoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pacerini. Muy buena su exposición. Ahora voy a bajar. Lo voy a hacer más corto para que alcance. Bueno, un gusto de estar con ustedes, de ver muchas caras conocidas, mi equipo como siempre que está cerca, exalumnos, y por supuesto de tener esta mesa de privilegio con 2 grandes amigos y también que son técnicos en lo que hacen. Bueno, yo les voy a primero decir algo sobre las drogas, no voy a entrar en detalle porque eso estuvo Carlos, y después les voy a presentar un proyecto que se empezó a trabajar hace 2 meses en la provincia, en el Hospital de Niños, y hoy se va a recorrer toda la provincia de Córdoba y la capital con toxicología y salud mental. Ya vamos a entrar en eso. Lo que sí quiero decirles es que el problema de la droga es muy importante y también es parte del desarrollo sostenible. Y en esto interviene no solamente lo social, lo económico, las alianzas, sino también lo ambiental. Y la droga no respeta ni lugar, ni espacio, ni nivel socioeconómico. Sí podemos ver, los que trabajamos en hospital y en la trinchera, que de acuerdo a los lugares consumen un tipo o otro tipo de droga. Pero no podemos decir que solamente en la zona roja tenemos droga, sino también la tenemos en la amarilla y la verde. Lo otro que tenemos que tener mucho en cuenta de no estigmatizar
a la persona consumidora, porque es una enfermedad. ¿Y qué nos lleva aparejado esto? Que si yo le estigmatizo, los tratamientos terminan por no cumplirse. Y acá les voy a contar una anécdota cuando estuve en una ciudad muy importante de Córdoba, grande, dando capacitación a los estudiantes y a los alumnos con el Colegio de Farmacéuticos. 1500 había más o menos secundario. Estaba diciendo todo esto de la droga y levanta la mano una maestra y me dice: doctora, la solución es separar la manzana podrida del resto. Entonces le dije: precisamente eso es lo que no hay que hacer. Hay que contener y estar. No le gustó porque ella, claro, esperaba que yo la felicitara y delante de todos le dije que estaba mal. Entonces, estas cosas pasan, ¿sí? Y desde el 2014 y en adelante tenemos que la franja de 15 a 64 años es muy importante en el consumo y sigue siendo devastador las muertes que ocurren de 1/3 en medio por consumo de drogas. Y esto tenemos que evitarlo. Y la única forma que se puede evitar es con la prevención. Y ustedes saben que más o menos el 14% de algunas enfermedades crónicas se han encontrado HIV. Entonces, ¿tenemos que preocuparnos? Sí, hay que preocuparse. Debido a todo esto, no vamos a entrar a hablar de droga. Nosotros en el Hospital de Niños, que a pesar de estar en el Departamento de Salud Ambiental, estoy muy conectada con mi gente, desde el año 2001 al 2021 tenemos una estadística en ascenso, inclusive en niños de 9 a 11 años que consumen droga. ¿Y qué pasó en el 2011? En el 2011 tuvimos 143 casos, ahí me dejé el machete por si me confundo, 143 casos de consumo con drogas y benzodiazepina, y en el 2012 más o menos 111. En este momento no existía acá en los centros ni los RAC. Entonces dijimos: algo vamos a hacer porque estos chicos no pueden salir y volver a ingresar a los hospitales públicos. Y ahí se crea, dependiendo de la Secretaría de Prevención y del Departamento de Salud Ambiental, un programa de asistencia interdisciplinario de consumo y abuso sexual para poder dar cabida a todos estos chicos y poder contenerlo. Porque muchos de estos chicos necesitaban que lo escucharan, no medicación. Y esto lo formó una psicóloga con una psiquiatra y hacemos talleres interdisciplinarios y se trabaja con las organizaciones de protección de derechos, con la Secretaría de la Niñez, con el CENAF y con todos los elementos, también con los centros de salud, ¿sí? Entonces nosotros tuvimos una parte completa, pero nos faltaba mucho. Surgen los RACs, surge toda la parte de la Secretaría de Adicciones para dar otra respuesta. Pero yo aquí que hace 2 meses, por iniciativa del exministro doctor Diego Cardoso, se nos convoca como toxicóloga y a todo el equipo a trabajar y acompañar a salud mental para ver si la ley de salud mental, esa que era tan agredida, que no entraba a funcionar, se podía dar con un equipo interdisciplinario. Y así que trabajamos con salud mental, toxicología y adicciones. Unimos las 3 puntas para poder hacerlo. Y fue un trabajo duro porque es muy difícil a veces los clínicos entendernos con los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Vamos a decirlo francamente, pero ya lo habíamos hecho nosotros y fue muy importante esto. Entonces nos juntamos, empezamos a trabajar y dijimos: ¿cómo entra el paciente a una guardia y quiénes los van a atender? Se hizo un flujograma para chicos y un flujograma para adultos. Bueno, ¿y cuál fue la misión? Trabajar y brindar con otros actores o instituciones una respuesta en toxicología, en salud mental, ¿no es cierto?, a la comunidad, que es la que está pidiendo. ¿Y cuál fue la visión?
una red que sea dinámica, flexible, pero que pueda responder a las inquietudes, no nuestras, sino de la sociedad, ¿sí? Y ¿cuál sería la estrategia? Tener por lo menos un programa sanitario que pueda contemplar esto. Y entonces nos planteamos los objetivos generales, que es fortalecer la red que existía, objetivo específico, capacitarlos a través de todo lo que sabía, salud mental, toxicología, en las distintas áreas, y recorrer la provincia, porque solo no podemos. Después formar equipos, ¿no es cierto? Y sobre todo, no hay gestión que no se evalúe. Hay que evaluar el final, cómo va esto, en cada sector y con cada uno de los actores. ¿Y cómo íbamos a tener solamente una pata, que era la provincia? Que teníamos salud, toxicología y adicciones. ¿Cuál otra pata nos faltaba para ser la provincia que queremos, la municipalidad? Entonces convocamos también a la municipalidad, a la gente que también se está ocupando en centros de salud de adicciones. Porque esta provincia es de todos. Yo hablo como técnica, ¿no? Y como técnica le tenemos que dar respuesta, no a uno y a otro, sino a la gente, que la está pidiendo desde hace mucho. Y entonces nosotros podemos concluir que esto es un trabajo, y la droga es un trabajo social, político y sanitario, que tenemos que lograr la contención a través de equipos interdisciplinarios después de haber analizado esta realidad. ¿Sí? Una vez que analizamos la realidad, plasmarla y trabajar en esto. Y con lo que aprendimos, con lo que sabemos y con lo que recopilamos de otras instituciones, poder lograr que esto que hoy se inicia, que es un programa en conjunto con salud mental, toxicología y adicciones, pueda dar a nuestra sociedad lo que la sociedad hace rato está pidiendo. Gracias. Bueno, a continuación vamos a dar lugar para algunas preguntas. Yo voy a acercar el micrófono. Ya preguntaste. Le voy a dar lugar. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo, soy de la ciudad de Unquillo. Y bueno, más que todo es por el señor Pacerini, porque estoy orgulloso de ser cordobés y que se haya despertado Córdoba en este proyecto RAC, ¿no? Pero creo que la realidad mata el programa. ¿Sabe por qué? Porque en mi pueblo, como en muchos, cuando hay una persona adicta va al centro de salud. No está preparado el centro de salud para atenderlos. Van al hospital zonal, si estás mal te ponen un suero, si no te mandan al psiquiatra, que es muy difícil tener un seguimiento porque hay pocos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué termina pasando? Se vuelve a su familia sin recursos. Realmente la población está muy vulnerable. Yo felicito que hayan empezado el tema del RAC y que capaciten a los médicos, porque uno llega al hospital y la enfermera te trata mal, la gente que está ahí te mira mal y el médico te trata, bueno, el drogón, ¿no? Y creo que lo que sí animo y sugiero que se hable mucho, porque lo único que perpetúa esta enfermedad es el silencio. Y los colegios están obligados a hacer talleres y oratorias sobre prevención y no se está haciendo. En mi pueblo no se hace. Y creo que es urgente. Usted como ha estado en el Ministerio de Acción Social y conoce la vulnerabilidad de los barrios, y es urgente. Sierras Chicas es tremendo. El narcotráfico, que es lo que menos me importa, pero sí el problema de los adictos, que no tienen dónde golpear puertas, Y bueno, mi sugerencia es que se agilice esto, porque es necesario que se invierta más dinero en la prevención, ¿no? Y porque es muy simple, el psicólogo y el psiquiatra que trabaja en un dispensario es tan mal pago
que al final tiene que ir a ser privado y no tiene tiempo para sustentar el RAC, ¿no? Se van porque necesitan economía. Entonces, sugerencia que se invierta mucho más en estos profesionales, que se los siga y que se llegue a los pueblos, que se llegue a los pueblos. Gracias. Buenas, mi pregunta es para el doctor Carlos Damín. Mi nombre es Belén Vera. Me gustó mucho la presentación. Entiendo la idea de que siempre lo mejor es el no consumo, porque todo consumo acarrea riesgos. Sin embargo, también entiendo que no podemos ser ingenuos e ignorar lo que sí sucede en la realidad, y es que la gente consume y va a seguir consumiendo. Y que uno de los principales problemas a los cuales se enfrenta la persona consumidora es la adulteración de sustancias. Quisiera saber si usted tiene algún tipo de propuesta o idea para hacer frente a eso, que no sea la típica salida de mejor no consuma, porque ya sabemos que eso no funciona, o al menos no para todos. ¿Tiene algún tipo de propuesta, alguna idea además? Sé que en otros países funcionan sistemas de alerta temprana, sé que en otros países funcionan los sistemas de testeo de sustancia. ¿Cree que algo de eso es posible implementar en nuestro país o algo? Gracias. Hola, hola. Gracias por su pregunta y por su consideración. A ver, lo que dije es claramente que voy a trabajar siempre para que la gente no consuma, porque estoy convencido, y también estoy convencido que la gente va a consumir. Los sistemas de alerta temprana funcionan y funcionan bien en algunos lugares. En nuestro país hemos tenido momentos en que ha funcionado mejor que el que funciona ahora. Tenemos algunas provincias que tienen algunos programas, por ahí no tan grandes, de alerta temprana, pero que eso claramente ayuda. Creo que, a ver, me voy a tomar 2 o 3 minutitos para dar la idea. Primero, creo que tenemos una ley muy vieja. La 23737 es una ley que es del año 89, que tuvo que ver con la situación política de aquel momento. Para ubicarnos políticamente, teníamos un gobierno asumiendo 6 meses antes de lo previsto, y esta fue una de las primeras leyes que se aprobó, es decir, que venía un enlatado que venía de afuera, y es una ley que pudo haber servido en algún momento porque tenía las medidas de prueba educativa, las terapéuticas, pero que no funcionó más, y que además tiene penalizada la tenencia para consumo personal. Esto es algo anacrónico. No hay ningún país de América, excepto Estados Unidos y nosotros, que tenga penalizada la tenencia, y no hay ningún país europeo que tenga penalizada la tenencia. Mientras tengamos penalizada la tenencia, definitivamente no es posible ningún tipo de programa que sea más que un voluntarismo sobre reducción de riesgos y daños. Creo claramente en las políticas de reducción de riesgos y daños, pero con esta ley son inaplicables porque estamos en un terreno prohibido. Es decir, es necesario que nuestros diputados y senadores cambien la ley. Hubo un fallo en el año 2009, un fallo de la Corte Suprema que intimó al Poder Legislativo a hacer una nueva ley. Llevamos varios años sin respuesta. Y hasta que eso no cambie no vamos a poder pensar en este otro tipo de políticas que definitivamente creo que son probables. Creo que es posible otro tipo de políticas a largo plazo, pero que nos darían el Congreso entero, que sería legalizar, no legalizar, qué significa despenalizar, hasta dónde despenalizar. Bueno, hubo una mesa sobre lo que fue el cannabis, sobre lo que fue la ley. No veo acá a los colegas uruguayos, pero hablaron ayer sobre los resultados de la ley de legalización de la marihuana en Uruguay. Bueno, creo que hay muchas cosas para discutir y que en realidad todavía nadie tiene la verdad. Pero creo que por ahí podrían apuntar a que disminuya el riesgo con relación a los adulterantes, si pudiéramos saber, y de eso se trata lo que plantean los uruguayos, cuando se tratan de que sabe lo que la gente consume, pero siempre enmarcado, y esto es indispensable y quiero que quede clarísimo, enmarcado en una política de prevención y enmarcado en una política de salud, de promoción de la salud. Cuando, así como les dije que yo creo en las políticas de reducción de riesgos, en algún momento me han preguntado qué pensaba
y ayer se habló en alguna de las mesas, qué pensaba sobre el consumir de a poquito a propósito de una campaña que hizo un municipio. La verdad que me pareció lamentable, no porque no crea en las campañas de reducción de riesgos, sino que si las campañas de reducción de riesgos no están enmarcadas en una campaña de promoción de hábitos saludables, terminan siendo promoción. Y vuelvo a repetir, yo quiero que la gente no consuma, aunque estoy convencido que van a seguir consumiendo. Gracias. A ver, yo quiero agregar algo acá, no a lo que dijo Carlos, sino porque acá hay muchos de las fuerzas policiales y tengo que decir que nosotros en Córdoba, a pesar que a algunos no les guste, tenemos una fuerza antinarcotráfico que es de lujo y que trabaja para la provincia y para que he tenido el gusto de ser docentes de ello y que gracias a eso hay muchos dealers detenidos y que no solamente se capacitaron para detener y detectar cocaína, marihuana, sino que hoy son los que nos detectan éxtasis. Y hay muchos que laboratorios clandestinos que se han cerrado, que se han sacado, y todo lo que se sacó no viene a nuestros hijos ni a nuestra familia. Entonces yo creo que los equipos se arman entre todos, cuando uno le da valor a cada uno de los otros ministerios que pueden trabajar. Nada más. Gracias, Nilda, por la aclaración y felicito al equipo exitoso de Córdoba. Pero me parece, o por lo menos me gustaría dejar totalmente aclarado que yo creo que son dos cosas que caminan por andariveles totalmente distintos. Cuando hablamos de consumos problemáticos, me parece que es importante aclarar que, primero, no siempre hablamos de una enfermedad, que solo en algunos casos hablamos de una enfermedad. Cuando uno toma un poco de vino en la comida, no es un alcohólico. Entonces cualquier persona puede claramente diferenciar lo que es tomar un poco de vino a tener una enfermedad por el alcohol. Bueno, esto es transpolable a cualquier sustancia con algunos peros o reparos, sobre todo, por ejemplo, para las cocaínas fumables o para los opioides. Pero cuando hablamos de enfermedad, hablamos de algo que tiene que ver con el ámbito de la salud. Y estoy completamente convencido que las fuerzas que son o que luchan contra el narcotráfico deben cumplir con su función, así como también deben cumplir con su función el Ministerio de Salud cuando controla la calidad de los medicamentos. Pero ojo, tenemos que también hacernos cargos de que en nuestro país el principal problema que tenemos de consumos problemáticos es con sustancias legales, no con las ilegales. En el mundo se mueren entre 6 y 7 millones de personas por año por enfermedades ligadas al tabaco y entre 6 y 7 y entre 5 y 6 millones de personas se mueren en el mundo por enfermedades ligadas al alcohol. Es decir, que cuando uno mira lo que pasa dentro de un hospital, llegan muchas más personas por consumos problemáticos e intoxicaciones de sustancias legales que ilegales. Entonces, por eso yo trato siempre de no hablar de drogas, porque cuando la gente habla de drogas solamente piensa en las ilegales. Y nosotros tenemos un problema de sustancias, fundamentalmente con las legales y mucho menos con las ilegales. Entonces, ataquemos el problema en su conjunto desde los ámbitos de donde hay que atacarlo, que son los sanitarios y sobre todo de la prevención. Bueno, yo soy de la Municipalidad de Córdoba, formo parte del equipo de salud mental del Hospital Municipal de Urgencias. En primero decirle al doctor Pacerini que creo lo mismo, que para diseñar políticas públicas es importante la estadística. Bueno, tenemos en esta gestión una dirección, que es la dirección de adicciones, que ha acelerado un poco esto. En relación a mi observación en pandemia y las sustancias adulteradas, la cocaína adulterada, nosotros tenemos un toxicológico que se hace en el hospital, que es el que nos da la estadística, no de todas las sustancias, pero sí de cocaína y anfetamina.
Y estamos viendo ya desde pandemia que ni siquiera hay cocaína, por eso le escuché a usted que decía el 20% cocaína, estamos viendo anfetamina directamente, entonces realmente el número, claro, pero en un 100, o sea, ya estadísticamente estamos viendo eso, el tema es poder, como usted dice, también ver este tema de los otros adulterantes. Creemos que lo hay porque estamos viendo casos con depresiones del sensorio que refieren a haber consumido cocaína y con un montón de sintomatologías. Y bueno, la del paracetamol, por ejemplo, estaría bueno incorporarla al hospital. Sé que se hace en el infantil, pero no en el de urgencias. Fundamental me parece. Estamos viendo muchas intoxicaciones con paracetamol. Así que bueno, ese es mi comentario y una pregunta también en relación al porcentaje, ¿por qué no nos da cocaína y anfetamina? ¿Por qué no da el toxicológico cocaína y anfetamina, nos da solo anfetamina? Bueno, puede ser porque solamente estén comercializando anfetaminas en lugar de cocaína, puede ser que eso ocurra. Normalmente nosotros hemos visto, bueno, en este análisis, que no quise hablar porque en realidad lo que se encontró finalmente en lo de Porta 8 fue carfentanilo. El carfentanilo es una sustancia que se utiliza en México y se utiliza en África en algunos lugares con animales de gran porte porque es un anestésico y México lo utiliza mucho para adulterar la cocaína. Pero, ¿por qué digo esto? Porque ustedes deben recordar lo que pasó cuando ocurrió esto, que se tardó muchos días y la gente estaba como muy ansiosa, decía, ¿cómo puede ser que no se sepa qué tiene? Bueno, y voy a hablar de algo que no hago porque soy médico, no trabajo en un laboratorio, pero cuando la gente busca una sustancia desconocida en un polvo, tiene que ir probando sustancia por sustancia. No existe una máquina donde uno ponga el polvo y la máquina le diga, tiene esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Eso no existe. Lo que tienen que hacer los profesionales, porque esto no, es una cosa bien de técnica artesanal, van buscando sustancia por sustancia y lo que dicen es, la máquina le dice no, no hay de eso. Entonces buscan otro y dicen no, no hay de eso, hasta que en algún momento buscan uno y dice sí, eso hay. Entonces, digamos que es difícil encontrarlo y buscar una sustancia como el carfentanilo, que no existe en el país, o que no había en el país, o que nunca había entrado, es muy difícil encontrarlo. Así que había 3 laboratorios muy importantes en Buenos Aires tratando de encontrar la sustancia hasta que finalmente la encontraron y pudieron confirmar que era el carfentanilo. Gracias. Hola, te voy a contestar porque nosotros en el Hospital de Niños funciona el laboratorio toxicológico y te quiero contar que desde julio a septiembre de 2.362 muestras hechas para cocaína, marihuana, benzodiazepina, ¿no es cierto?, y anfetaminas, solamente salieron 122 para benzodiazepinas positivas por el CG Masa, que es un aparato que te va a confirmar, porque una cosa son las tiras reactivas, pero hay muchos falsos positivos que se dan con algunos tipos de medicamentos. Entonces, todas pruebas que se hacen deben confirmarse con el CG Masa. Y nosotros tuvimos de cocaína 111 y más o menos 98 de marihuana. Entonces, fíjate vos, 2.362. Con anfetamina y tuvimos solamente eso positivo. Entonces, eso es una determinación, pero hay que confirmarlo. Les agradecemos la presencia, muchas gracias.